En los años anteriores a la creación del Estado de Israel en 1948, había cerca de 1 millón de judíos viviendo en varios países árabes en Medio Oriente. Estas comunidades judías existían desde hace miles de años, establecidas en lugares como en Egipto, como en Irak, como en Marruecos, Siria y Yemen, aunque los judíos en los países del Islam no vivían bien, ya que eran denigrados por los musulmanes que los trataban como seres humanos inferiores, dhimmi en árabe. Aún así, los judíos intentaban formar parte integral de la sociedad en sus respectivos países, contribuían a su sociedad, pagaban los impuestos forzosos que el Islam les obligaba a pagar por ser judíos, el jizya, y no causaban problema alguno. Pero toda esta calma cambió de la noche a la mañana para los judíos que vivían en los países del Islam. ¿Se han preguntado por qué casi no hay judíos viviendo en países árabes? Si se supone que el Holocausto ocurrió solo en Europa, ¿qué ocurrió con las comunidades judías que existían desde hace milenios? Comunidades que existían incluso antes de que el Islam fuera inventado. En este video les contaré por qué hoy en día no hay casi judíos que viven en países árabes. ¿Por qué mucha gente conoce que después de la guerra de independencia de Israel en 1948, 600.000 refugiados árabes salieron por culpa de una guerra que los árabes mismos comenzaron? Pero pocas personas hablan de los 820.000 refugiados judíos que fueron expulsados del mundo árabe por esa misma guerra. Se estima que 1 millón de judíos vivían en estos países antes de que los musulmanes cometieran una limpieza étnica contra ellos. Los judíos llevaban una vida rutinaria manteniendo nuestra tradición milenaria practicando el judaísmo, pero a pesar de vivir en condiciones de maltrato en las sociedades musulmanas, los judíos habían logrado sobrevivir durante siglos en una dolorosa coexistencia con sus vecinos islámicos. Y no se confundan, cuando digo coexistencia no me refiero a que vivían en armonía dándose besitos y abrazos. La ley islámica de la Sharia determina que los musulmanes deben tratar a los judíos como ciudadanos de segunda clase. Eso en árabe se llama dhimmi. Les recuerdo que Mahoma, el fundador del Islam, él viajó a Medina en el año 622 para tratar de convencer a los ingenuos a que crean en su nueva religión inventada. Cuando Mahoma intentó convencer a los judíos en Medina, los judíos obviamente se negaron a convertirse y rechazaron a Mahoma. Fue por eso que Mahoma y sus sicarios atacaron a 2 de las principales tribus judías de la península arábiga. Luego, Mahoma y su pandilla mataron a cientos de judíos, secuestraron a sus mujeres, a sus niñas, para esclavizarlas y hacerles ustedes saben qué tipo de cosas. En la descripción de este video, yo les comparto un video donde les cuento más en detalle las atrocidades que cometía Mahoma contra los judíos en su época. No es sorpresa de que hoy en día grupos extremistas como Hamas, Hezbollah, tienen esa actitud contra Israel. Simplemente están replicando lo que aprendieron de la conducta de su supuesto profeta. Pero volviendo a nuestro tema, la coexistencia ficticia que existía entre judíos y árabes musulmanes durante siglos era realmente muy frágil. Eventualmente, las tensiones políticas del siglo XX empezaron a alterar esta aparente tranquilidad entre judíos y árabes. Los judíos, aunque eran conscientes de los cambios políticos en el ambiente de Medio Oriente, intentaban continuar sus vidas esperando que la situación se estabilizara. En 1947, la ONU aprobó la resolución 181 que declaraba la creación de un Estado judío. Esta fue la decisión internacional que llevó al renacimiento del Estado de Israel en 1948. Por fin, después de 2000 años de exilio, el pueblo judío recuperamos nuevamente la posibilidad de retornar a nuestra tierra ancestral. Por desgracia, esta resolución de la ONU fue rechazada rotundamente por los países árabes. Los países árabes decidieron lanzar una guerra múltiple contra el recién nacido Estado de Israel. Varios países árabes atacaron simultáneamente a Israel, pero gracias a Hashem, gracias a nuestros valientes soldados, Israel logró vencer a los enormes países árabes. Tristemente, como resultado de la guerra, los judíos que vivían en los regímenes de estas naciones islámicas fueron señalados como enemigos internos. Fue tanto así que varios países árabes castigaban con pena capital a todo aquel que apoyara a Israel. El sionismo era condenado como pena de muerte. Lo que alguna vez fue una falsa coexistencia se convirtió en un ambiente sumamente hostil y peligroso para los judíos en los países árabes. Las persecuciones, los pogromos, las confiscaciones de propiedades se volvieron algo muy común. ¿Recuerdan cuando el exdictador de Venezuela, Hugo Chávez, él iba por las calles de Caracas expropiando negocios de los venezolanos adinerados para así apoderarse de las empresas y dárselas al régimen socialista? Pues eso fue exactamente lo que hicieron los gobiernos árabes, pero no contra los ricos musulmanes, sino contra los judíos por el simplemente hecho de ser judíos. Los judíos en lugares como Bagdad, Alepo, El Cairo, vieron cómo sus vidas se desmoronaban de la noche a la mañana.
y eso los obligó a huir por sus vidas. Les recuerdo que en estas comunidades judías existían desde hace miles de años, incluso antes del Islam. Repentinamente, las comunidades judías comenzaron a sufrir persecuciones por parte de los musulmanes como nunca antes lo habían visto. Por eso, miles de judíos tuvieron que abandonar sus hogares, dejando atrás todas sus pertenencias, sus riquezas, buscando un refugio en Israel, un país recién nacido, y todavía estaba en la lucha por la supervivencia ante la agresión de sus países vecinos. Por eso Israel, en sus primeros años, a pesar de los increíbles desafíos económicos, la presión de absorber una población grande, Israel no dudó de recibir a estos refugiados judíos brindándoles un nuevo hogar. Al fin de cuentas, todo Israel somos hermanos. Un judío expulsado por los musulmanes en Irak es el hermano de un judío sobreviviente del Holocausto en Alemania. Los judíos somos una gran familia, sin importar dónde nos encontremos. Y fue por toda esta situación que la comunidad internacional, distraída por el conflicto que se estaba desarrollando en la tierra de Israel, terminaron ignorando en gran medida la situación de estos refugiados judíos, dejando sus historias en el olvido. Para que se den una idea, la ONU han pasado más de 100 resoluciones contra Israel acerca del tema de los refugiados árabes, pero nunca han pasado ni una sola resolución, ni siquiera mencionando a los refugiados judíos de ese mismo conflicto que se causó. ¿Será hipocresía por parte de las Naciones Unidas o es que quizás hay algún interés detrás de no condenar a los países que los surten de petróleo? Finalmente, después de décadas de olvido, la Knesset, el Parlamento israelí, decidió en el año 2015 establecer la fecha 30 de noviembre como día para recordar y honrar a los judíos expulsados de los países árabes. Este acto de reconocimiento fue crucial para hacer justicia a todas aquellas historias de judíos expulsados por el Islam que perdieron todo y debieron empezar sus vidas desde cero en Israel. Para que se den una idea, cerca de la mitad de la población israelí somos descendientes de judíos expulsados por países árabes. Sin mencionar que la otra mitad son descendientes de los judíos ashkenazim que sobrevivieron el Holocausto en Europa. Me gustaría darles algunos números para que entiendan la magnitud de esto, pues estamos hablando de comunidades judías enteras que fueron borradas por el mundo islámico. En 1948, en Irak habían 135.000 judíos. Hoy en día se creen que hay 4 judíos. En Algeria habían 140.000. Hoy en día hay menos de 200. Tunisia, 105.000 judíos, hoy en día 1.000. Yemen, en 1948 habían 63.000 judíos, hoy en día el último judío de Yemen falleció hace unas semanas. En Siria, una comunidad judía que existía desde antes de los días del Segundo Templo de Jerusalén, había 30.000 judíos, hoy en día quedan 0. Hoy en día, en la República Islámica de Irán, quedan unos 20.000 judíos. Sobre este tema de cómo Irán trata a los judíos en su país, les comparto un video en la descripción donde analizamos los orígenes del antisemitismo iraní. A propósito, el último judío de Afganistán es familia mía, es el tío de mi esposa. Su nombre es Zevulun Simantov. Él debió escapar de Afganistán desde que el Talibán subió al poder. Para los que no conocen, el Talibán es una organización islámica radical, al igual que ISIS, Al-Qaeda o Hamas o Hezbollah. Ahora, hay quienes dicen que Israel somos un país de refugiados, pero yo no lo veo así. Yo creo que es al revés. Que desde la expulsión que Roma nos hizo en el año 70, los judíos fuimos refugiados durante estos 2000 años en los países que deambulamos porque no teníamos la posibilidad de poder volver a nuestra tierra y tener una independencia nacional. Hoy en día los judíos pudimos volver a la tierra de Israel y es verdad que no fue de la mejor manera, fue a la fuerza, pero por fin estamos aquí y tenemos un país fuerte y un país avanzado. Israel no solo hemos trabajado para preservar la memoria de estos refugiados, sino que también se ha insistido que cualquier futura negociación de paz con el mundo árabe debe reconocer los derechos y las historias de los judíos expulsados de los países árabes. Un ejemplo de esto fue la paz que se firmó con Marruecos en el 2020, pues recordemos que de Marruecos fueron expulsados unos 250.000 judíos por el simple hecho de ser judíos. Y les digo esto porque yo sé que muchas personas que nos ven desde España y ahí viven muchos marroquíes. Yo muchas veces suelo escuchar por parte de los marroquíes la idealización de cómo los musulmanes trataban muy bien a los judíos y cuentos así. Y señores, eso es verdad que ocurrió por ejemplo con el rey de Marruecos en la Segunda Guerra Mundial, cuando él se negó a darle a Hitler a los judíos de Marruecos. Pero no porque el rey de Marruecos fuera un bonachón, sino porque en la mentalidad del gobierno islámico ellos consideran a los judíos propiedad del rey. Además de que muchos judíos le ayudaban al rey de Marruecos con asuntos gubernamentales que los mismos marroquíes no tenían ni la más mínima idea de cómo hacerlo porque no tenían las aptitudes. Entonces, mis queridos marroquíes, les digo, por favor no traten de reinventarse la historia, no idealicen una supuesta armonía que nunca existió.
Y bueno, al final, aunque el sufrimiento de los judíos que fueron expulsados del mundo árabe fue un sufrimiento severamente ignorado por la comunidad internacional durante mucho tiempo, ahora nuestra generación está reivindicando sus historias. No podemos olvidar el legado de la judería sefaradí, ni los judíos que vivían en países árabes y que aún quedan sus propiedades en esos países. Con ayuda de Hashem, que pronto veamos armonía entre los hijos de Yitzhak y los hijos de Ishmael, que el mundo no conozca más guerras ni rechazos contra nadie. Esta es una lección que aún en Israel luchamos, literalmente luchamos. Hay personas como yo que luchamos y no es metafóricamente. Lo hacemos para defendernos, porque nuestra libertad y nuestra autodeterminación no ha sido gratis. Si los judíos tenemos libertad por fin después de 2 milenios, esto no ha sido entregado en bandeja de plata. El precio que pagamos ha sido alto, pero sabemos que el precio que pagaron nuestros abuelos fue aún más alto, porque ellos no tenían un país, ellos no tenían un ejército. Y a pesar de todo esto que les digo, los judíos sabemos que llegarán días de paz, días de alegrías entre los judíos y los árabes.